Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Hausers. Bienvenido a este vídeo sobre los proyectos de tipo fijo. Los proyectos de tipo fijo están basados en préstamos de tipo fijo en los que el promotor solicita a los inversores un préstamo por una cantidad concreta para desarrollar un proyecto, ofreciendo a los inversores a cambio un rendimiento en forma de interés a un tipo fijo durante el tiempo que dura el proyecto. Los proyectos de tipo fijo son tipo bullet, de forma que el promotor paga inicialmente solo intereses y a vencimiento del préstamo devuelve el capital. Tiene por tanto carencia de capital hasta el vencimiento. Esto se hace así para poder darle el mayor margen posible al promotor para el desarrollo de los proyectos. Este pago de intereses se realiza de forma mensual o trimestral, según se pacte con el promotor en cada proyecto. El vencimiento de estos proyectos suele ser entre 12 y 24 meses y la rentabilidad suele estar entre un 7% y un 9%. A diferencia de lo que ocurre en los proyectos de tipo equity o en los de tipo participativo, en los proyectos de tipo fijo no hay relación entre el rendimiento del proyecto del promotor y el pago de intereses que el promotor tiene que afrontar. Por contrato, estos tienen que ser abonados en plazo, siendo indiferente para el inversor si el proyecto del promotor va según lo previsto o hay desviaciones. Es por tanto un contrato de préstamo puro, en el que los inversores actúan como prestamistas y el promotor como prestatario que recibe una cantidad de los inversores y que tiene que devolverla con intereses. En estos proyectos el promotor puede dejar una garantía hipotecaria para responder de la deuda en caso de dificultades. Te recomiendo que veas el vídeo sobre proyectos con garantías hipotecarias. En estos proyectos el promotor también puede presentar una garantía personal, una garantía de la sociedad promotora que pide el préstamo o de la matriz de la misma o algún aval. El retraso en pago de intereses o en el de la devolución de capital por parte del promotor a los inversores genera siempre intereses de demora a favor de los inversores, y si el retraso persiste y los inversores lo aprueban en reunión de prestamistas, se puede llevar a recobro el proyecto por la vía extrajudicial o por la vía judicial si fuera necesario. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre los proyectos de tipo fijo. Espero que te haya resultado útil. Puedes encontrar más información en la web de Hausers.